Bueno, buenas tardes, casi ya buenas noches, y sobre todo muchas gracias a los que se están conectando, dado que es viernes, dado la hora y que muchas veces es difícil encontrar el tiempo para continuar con este tipo de actividades, ¿no? Me presento, soy la doctora Laura Lagruta, soy la coordinadora de la sección de tuberculosis, junto con el doctor Ramón Alchapar. Y Horacio Roussel es el bacteriólogo de nuestra sección que va a hacer la presentación y va a coordinar también este webinar. Él fue jefe del servicio laboratorio del Hospital Lencinas de Mendoza. También fue docente de la Cátedra de Medicina Interna de Infectología, de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y también jefe del Programa Provincial de Tuberculosis. Él se va a encargar de presentar a los expositores de la noche de hoy. Y la modalidad que vamos a utilizar es, vamos a tener una pequeña presentación teórica y luego van a ser casos clínicos, con lo cual los vamos a invitar a hacer todas las preguntas que quieran y si lo podemos hacer en forma ordenada vamos a poder incluso abrir los micrófonos y hacer las preguntas y poder debatir todas las cosas que querramos. Así que le dejo la palabra a Horacio Roussel para que comience con las presentaciones. Muy bien, buenas tardes, buenas noches para todos los asistentes. Yo quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores de este importante webinar que han tenido la deferencia de hacerme participar. Históricamente, digamos que la microbiología de tuberculosis ha venido cumpliendo, y de hecho lo sigue realizando, un par de funciones que resultan absolutamente fundamental e imprescindible en esta patología. La primera de ellas consiste en detectar nuevos casos de tuberculosis. Y esta alternativa brinda en primera instancia la posibilidad de instaurar precozmente la medicación antibacterial. Pero también, a la par de esto, realiza un tema epidemiológico de absoluta importancia, como es cortar la transmisibilidad de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque todos sabemos que un paciente que está eliminando bacilos tiene la alternativa de infectar entre 10 o 20 personas de su entorno social, familiar, laboral, y que casi con absoluta seguridad algunas de estas personas infectadas a corto o mediano plazo se va a enfermar. La segunda función que cumple la microbiología en tuberculosis consiste en evaluar la conducta terapéutica mientras estamos medicando al paciente. Y en esta alternativa, brevemente, quiero mencionar un paciente que vamos a colocar como paciente 1, en donde una vez hecho el diagnóstico microbiológico, se instaura precozmente el tratamiento antibacilar y este paciente evoluciona a través de los 5 o 6 meses y va a coincidir en esta primera instancia con la evolución bacteriológica. Este paciente que se negativiza desde el punto de vista bacteriológico es un paciente que terapéuticamente no representa muchos inconvenientes y la negativización bacteriológica va a coincidir con la cura clínica y radiológica. Hay una segunda alternativa, un segundo paciente, en donde luego de haber hecho el diagnóstico microbiológico, comenzamos a observar desde el punto de vista microbiológico, a los 20 o 30 días, que no experimenta ningún cambio importante en los estudios para este paciente. Esta alternativa también se ve reflejada en los parámetros clínicos y radiológicos, ya que el paciente no evoluciona bien. Es un paciente complicado, muy complicado. Nos lleva a plantear un par de alternativas que pueden ser, en primera instancia, algo que no es muy frecuente, pero puede suceder, como una resistencia primaria a 3 o 4 drogas que le estamos administrando. La segunda alternativa que podemos pensar es que estemos en presencia de una bacteria no susceptible a las primeras drogas antibacilares porque es
un complejo no tuberculoso, es decir, una micobacteriosis. Y la tercera opción que podemos tener es que una vez iniciado el tratamiento antibacilar, conseguimos negativizar al paciente desde el punto de vista microbiológico y clínico también. Pero cuando esperamos la negativización final, ese paciente se vuelve a reactivar con una confirmación microbiológica que nos puede estar planteando la alternativa de una resistencia, pero de tipo secundario. En estas alternativas, obviamente que juegan papeles tradicionales como los métodos fenotípicos, pero hoy por hoy, con el advenimiento de hace un tiempo atrás de la biología molecular, esto tiene otro cariz, tiene otras alternativas como la rapidez en muchos de estos casos que así lo necesitan. Dicho esto, es un verdadero gusto para mí tener la alternativa de presentar a dos excelentes profesionales de vasta experiencia y muy reconocidos en su ámbito. Uno de ellos, es la doctora Rita Ermitano, que es bioquímica, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área microbiología y biología molecular. Trabaja también como profesional de planta en el área de tuberculosis en el Hospital Parmenio Piñero del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, también es un gran gusto presentar al doctor Mario Mateo, quien es farmacéutico y bioquímico, doctor de la Universidad de Buenos Aires en el área de microbiología y biología molecular, docente de la Cátedra de Microbiología de la UBA, jefe del Laboratorio de Tuberculosis Dr. Abel Cetrángulo de la Universidad de Buenos Aires. Dicho esto, dejo con ustedes a la doctora Rita Ermitano. Bueno, creo que todos me escuchan bien. Buenas tardes, buenas noches ya. Gracias, Horacio, por la presentación y me tomo unos segundos para agradecer al personal que organizó la jornada, muy importante, y contarles un poquito que en estos próximos 20, 25 minutos vamos a charlar, vamos a hacer como un repaso teórico de algunos puntos importantes que nos van a ayudar a la resolución y a pensar cómo es el desarrollo de los casos clínicos que vamos a ver a continuación. La idea me pareció muy interesante, es abordarla como un café entre amigos, entre colegas y sentarnos a discutir cómo resolver las situaciones complejas con las que nos enfrentamos en la rutina. Bueno, como ya todos sabemos, porque tenemos una experiencia determinada en la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que se produce a través de las bacterias que forman el complejo Mycobacterium tuberculosis. Cada año se enferman millones de personas, de hecho, en el año 2020 se notificaron 10 millones de personas enfermas por tuberculosis. Así es como en el año 2006 surge esta estrategia tan conocida de alto a la tuberculosis, detengamos la tuberculosis, y que planteaba como una primer visión un mundo, un universo libre de tuberculosis, lo cual sería fantástico. Y la principal finalidad que se planteaba era reducir marcadamente la carga mundial de la tuberculosis para el año 2015, situación que, como podemos ver, estamos completamente atrasados y no se pudo cumplir. Entre las metas también planteadas era detener y comenzar a reducir la incidencia de la tuberculosis para el año 2015. Entre un montón de objetivos que se planteaban en esta estrategia era reducir el sufrimiento humano, proteger a las poblaciones vulnerables contra la tuberculosis, la coinfección tuberculosis VIH y fundamentalmente la tuberculosis multiresistente, apoyar el desarrollo de nuevos fármacos, pero fundamentalmente, y en este punto nos vamos a basar, conseguir el acceso universal a un diagnóstico de calidad. Fundamentalmente, lograr, un diagnóstico de calidad. Basándonos en esto, el diagnóstico de la tuberculosis, el diagnóstico de laboratorio de la tuberculosis, se basa o se asienta sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, la detección e identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis, y por el otro lado, en forma paralela, la determinación de la sensibilidad o de la resistencia a las drogas antituberculostáticas. Avanzando un poquito más sobre el diagnóstico, para que el resultado que obtenemos de este diagnóstico de calidad sea confiable, es necesario que se utilice una técnica que sea lo suficientemente sensible y lo suficientemente específica para que este resultado sea confiable, que sea realizada
desde el laboratorio, desde la parte técnica, de forma correcta, que la muestra que se va a procesar en busca de este bacilo, del complejo, provenga del sitio de la lesión que se investiga. Esto implica que si sospechamos de un foco pulmonar, la muestra sea de origen pulmonar, y si sospechamos de un foco extrapulmonar, la muestra provenga de un determinado sitio anatómico extrapulmonar. Otra cosa no menor es que sea obtenida en cantidad suficiente y que se conserve y se transporte correctamente. Es decir, que como podemos ver, la vedette en el diagnóstico de laboratorio de tuberculosis es fundamentalmente la muestra. Y eso es importante porque lo vamos a abordar más adelante cuando analicemos cada uno de los casos clínicos. Antes, hace muchos años ya, se hablaba del diagnóstico microbiológico de laboratorio. Hoy por hoy podemos dividir a estas dos técnicas, a estas dos metodologías, en métodos convencionales y métodos moleculares. Y me pareció muy gráfica esta diapositiva donde hablamos de peras y de manzanas y peras, porque son cosas completamente diferentes que evalúan, que arriban a un diagnóstico finalmente, pero que evalúan situaciones y cosas completamente distintas. Por un lado, los métodos convencionales, me permiten evaluar la parte fenotípica del microorganismo, es decir, la viabilidad del microorganismo. Y por el otro lado, los métodos moleculares me van a permitir identificar el microorganismo, detectar las resistencias, pero a nivel genético, a nivel genotípico, es decir, detectando ADN del bacilo de la tuberculosis. Siguiendo con esto, podemos brevemente mencionar las dos técnicas que implican los métodos convencionales. Por un lado, la baciloscopía, con sus características particulares y sus usos particulares, y por otro lado, el cultivo también con sus usos y características particulares. La baciloscopía, ya muchos conocemos y hemos escuchado sobre las características de la baciloscopía. Hay diferentes técnicas, pero la más común, la más frecuente y la que con mayor facilidad se monta en los laboratorios de microbiología es a partir de la tinción de Ziel-Nielsen. ¿Qué características tiene la baciloscopía? Ya sabemos que es rápida, es sencilla, es barata y que tiene una altísima especificidad, porque esto viene dado de la mano de que a través del microscopio podemos ver el bacilo en la muestra. La especificidad ronda entre el 96 y el 99%. Pero ¿qué pasa con la sensibilidad? La sensibilidad va a ser muy variable y dependiente de la muestra. Esto es decir, que va a variar dependiendo de si la muestra es pulmonar o si la muestra es extrapulmonar. Y a su vez, dentro de las muestras pulmonares, vamos a ver luego cómo varía la sensibilidad en base a la cantidad y a la calidad de las muestras. Hoy por hoy hablamos de que para que una baciloscopía pulmonar, de una muestra pulmonar, sea positiva, necesitamos entre 5.000 y 10.000 bacilos por mililitro de muestra. Esto implica que, enfocándonos fundamentalmente en la muestra del esputo, en una primer muestra de esputo la sensibilidad arribe aproximadamente al 63%, pero veamos cómo en una segunda muestra, en este esputo seriado, la sensibilidad aumenta abruptamente al 95% y ya en una tercera muestra, no me gusta decir 100% porque la exactitud del 100% no existe, pero es superior al 98-99%. Esto es importante para tener en cuenta que en el esputo seriado las muestras más importantes son la primera y la segunda muestra, es decir, obtener dos muestras. La tercera ayuda a mejorar la sensibilidad, pero, por lo general atribuye mayor carga laboral al laboratorio. Entonces, volviendo un poquito hacia atrás, ¿qué características o qué importancia, o mejor dicho, qué usos le vamos a dar a la baciloscopía? En primer lugar, nos va a, con todas sus características de rápida, sencilla y barata, nos va a poder permitir determinar el grado de avance de la enfermedad, porque debido a la posibilidad de cuantificar los bacilos que encontramos en la muestra, en una cruz, dos cruces o tres cruces, podemos decir cuán avanzada está la enfermedad en el momento del diagnóstico. Lo más importante y la función más importante que tiene la baciloscopía nos permite interrumpir la cadena de transmisión, porque ante una baciloscopía positiva, el acto seguido es colocar el barbijo al paciente e iniciar la terapia con los antituberculostáticos. Y por otro lado, no menos importante, nos va a permitir monitorear la evolución del tratamiento a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Bien, entonces, esas son las funciones fundamentales que tiene la baciloscopía. Ahora, ¿qué pasa con el cultivo? El cultivo, sin entrar en detalle de
el cultivo en medio sólido a través de los medios Lowenstein-Jensen y Stone-Brick y el cultivo en los medios líquidos, porque no es el objetivo de la clase, sino enfocarnos fundamentalmente en las ventajas y desventajas que tiene con respecto a la baciloscopía o, en su defecto, a los métodos moleculares que vamos a ver más adelante. El cultivo del diagnóstico de certeza de la tuberculosis tiene una especificidad absoluta, porque me permite evaluar y verificar la viabilidad de los bacilos en esa muestra proveniente de este paciente sintomático respiratorio o que está cursando con una tuberculosis extrapulmonar. Tiene una sensibilidad, como podrán ver, mucho mayor a la de la baciloscopía, detecta 10 bar por mililitro de muestra. Otra de las ventajas y la importancia que tiene el cultivo es que me permite obtener el aislamiento del complejo Mycobacterium tuberculosis y posteriormente poder realizar pruebas de sensibilidad a los antituberculostáticos que se van a utilizar en la terapia. Y por otro lado, también la importancia que tiene el cultivo en muestras pausibacilares. Falta ahí la palabra pausibacilar. En muestras pausibacilares como aquellas que provienen de pacientes pediátricos o aquellas que provienen de sitios extrapulmonares, que nosotros ya sabemos que la carga bacilar es muy baja y que sin el cultivo perderíamos de diagnosticar esos casos. ¿Cuáles son las principales desventajas que el cultivo tiene? En primer lugar, la lentitud, y esto viene asociado a las características microbiológicas que tiene Mycobacterium tuberculosis, que debido al gran engrosamiento y a las características particulares de su pared celular, su desarrollo, su multiplicación es muy lenta. Es mucho menos accesible desde lo económico y desde la infraestructura que la baciloscopía. Y en este punto, muy brevemente, es porque se requieren condiciones de bioseguridad muy superiores a las que se requieren para la baciloscopía. Y no menos importante, y más aún en nuestro país, es mucho más caro que la baciloscopía. Importante destacar que en cuanto al diagnóstico convencional de tuberculosis, la baciloscopía detecta entre el 70 y el 80% de casos de la tuberculosis pulmonar. El cultivo aporta el 20 o el 30% restante. Y como dije recién, el cultivo, aparte de permitirnos recuperar el aislamiento para poder realizar después las pruebas de sensibilidad, es muy importante en las muestras extrapulmonares, en donde este porcentaje, por lo general, uno podría decir que se invierte, en donde el cultivo me aporta entre el 70 y 80% de los casos y la baciloscopía el porcentaje restante. Bien, dicho esto, ya veníamos mencionando que lo que tiene que ver con la metodología convencional o fenotípica implica la baciloscopía, el cultivo y las pruebas fenotípicas de la sensibilidad a fármacos. Acá, sin entrar en mucho detalle, es importante mencionar las dos metodologías que actualmente se utilizan para obtener la sensibilidad a los antituberculostáticos. Por un lado, a la izquierda, tenemos el método Gold Standard, que es el método de las proporciones en medio sólido, y a mi derecha, las pruebas de sensibilidad que se realizan en medio líquido. Cada una de estas pruebas con sus ventajas y sus desventajas, siempre teniendo en cuenta que todo aquello que se trabaja en medio sólido, una de las principales desventajas que tiene es que es más lento que lo que se trabaja o se procesa en medio líquido. Pero la principal ventaja es que podemos identificar las características macroscópicas de la colonia y fundamentalmente la tasa de contaminación de los cultivos es mucho menor en los medios sólidos en comparación de los medios líquidos. Hasta acá ya hablamos de las manzanas. Perdón, estoy justo saliendo de una infección por COVID, así que voy a hidratarme un poquito. Y vamos a abordar las peras, como dije al principio, metodología que también es el segundo pie o la segunda pata del diagnóstico de laboratorio, pero que son los métodos moleculares, es decir, el diagnóstico enfocado a nivel genotípico, es decir, a nivel del ADN. Respecto a esto, hoy por hoy hay una gran cantidad de metodología disponible que va desde la PCR convencional, con un montón de técnicas aplicadas como digestión enzimática, pasando por la PCR en tiempo real, hasta llegar a lo que es lo último en diagnóstico molecular, que es la secuenciación de genomas completos. Con el objetivo en lo que implica el objetivo de esta charla, la idea es abordar la metodología molecular con la que hoy contamos muchos de los laboratorios del país. Específicamente hablar de lo que es la plataforma GeneXpert y de lo que es la plataforma BDMAX, abordando lo que son sus características y sus ventajas y desventajas.
Antes de entrar en la parte molecular, como en la parte interna del bacilo de Koch, es importante recordar que lo que implica la resistencia a los dos fármacos que son pilares de la terapia antituberculosa, como la rifampicina y la isoniazida, la resistencia está asociada fundamentalmente a mutaciones puntuales que ocurren en blancos puntuales. En lo que respecta a la resistencia a rifampicina, aproximadamente entre el 95 y el 98% de las resistencias que se han detectado se encuentran en una fracción del gen RPOB que se denomina RRDR, que es la región determinante de la resistencia a rifampicina. Son 81 pares de base en donde se encuentran distribuidas las mutaciones puntuales que por lo general confieren con mayor frecuencia la resistencia a la rifampicina. Cada una de estas mutaciones, y esto lo aclaro rápidamente, pero me detengo un momento porque lo vamos a usar en la discusión de casos clínicos, tiene características puntuales. Podemos mencionar mutaciones silenciosas, como la del codón 514, en donde genotípicamente esta mutación es detectada, pero fenotípicamente no expresa resistencia. Entonces, más adelante vamos a saber cómo interpretar este resultado y qué saber y cómo tratar a este paciente y cómo definir el tratamiento de este paciente cuando nos encontramos con una resistencia conferida por este codón. Después tenemos el codón 515, 516, 526 y 533, que son lo que se denominan normalmente mutaciones controvertidas o controversiales. ¿Y esto qué significa? Saliéndonos un poquito más de la jerga técnica, son mutaciones que pueden o no expresarse y que dependen, que su expresión va a depender fundamentalmente del fitness de la bacteria. Son muy importantes porque van a cambiar, si la resistencia a rifampicina se da por estas mutaciones, van a cambiar la conducta y la utilización de rifampicina en el tratamiento del paciente. Y después tenemos, por ejemplo, la mutación 531, que es una de las más frecuentes. Por lo general, el 56% de las resistencias a rifampicina se dan por la presencia de esta mutación, que es una mutación común que una vez que se detecta, expresa fenotípicamente la resistencia. Algo muy parecido ocurre con la resistencia a isoniazida. En este caso, la resistencia, algo que quiero decir que me olvidé, vuelvo un momento para atrás, no significa que existan mutaciones que puedan conferir resistencia a rifampicina que se encuentran por fuera de esta región RRDR. Lo que ocurre es que son las menos frecuentes. Por ese motivo es que las plataformas de diagnóstico rápido están enfocadas en detectar las mutaciones que están en estos 81 pares de bases. ¿Qué pasa con la isoniazida? También otro pilar fundamental del tratamiento de la tuberculosis. En este caso, la resistencia a isoniazida, está asociada frecuentemente a mutaciones en dos genes, en el gen INA y en el gen CATG, codificando este primero para una enzima que se encuentra implicada en el metabolismo de los ácidos grasos de la bacteria, de los ácidos grasos que conforman la pared bacteriana, y el gen CATG que codifica para el sistema catalasa peroxidasa, que lo que hace es activar a la isoniazida, que funciona como una prodroga. O sea que la bacteria sí o sí, las bacterias sensibles tienen activo este sistema que cuando ingresa la isoniazida hacen que esta prodroga pase a droga y ejerza su efecto inhibidor. Bien, en este caso también hablamos de mutaciones puntuales que se dan en el gen INA, fundamentalmente en la región promotora, específicamente del gen INA, en el codón 315, y para el caso del gen CATG, en el codón 315, y para el caso de INA, en la región promotora del INA, en la posición -15, -8 y -16. Importante destacar que mutaciones puntuales en la región del gen CATG confieren altos niveles de resistencia a isoniazida, y en esos casos está recomendado retirar el antibiótico en el esquema de tratamiento. Pero cuando se dan mutaciones en el gen INA,
Estas mutaciones confieren bajos niveles de resistencia isoniazida y está comprobado que en el 80% de los casos, cuando se utiliza isoniazida en altas concentraciones, el paciente responde al tratamiento y la isoniazida no debe ser retirada del esquema terapéutico. Esto es fundamental porque vamos a ver más adelante que la metodología molecular nos permite identificar estas mutaciones y nos da una información muy valiosa a la hora de incorporar o descartar un antibiótico del esquema terapéutico. Bien, entonces, abordando ya un poco más lo que es la metodología rápida, desde el año 2014 aproximadamente la Organización Mundial de la Salud recomienda como plataforma rápida de diagnóstico de la tuberculosis a la plataforma GeneXpert. En el año 2020 se hace un upgrade en donde se incorporan más técnicas diagnósticas, incluido en lo que implica validadas y sugeridas para su utilización por la Organización de la Salud, que incluyen, aparte de la plataforma GeneXpert, la plataforma BDMAX, que cada una de estas plataformas va a tener características particulares y nos va a dar una información particular. ¿Qué pasa con el sistema GeneXpert? Actualmente contamos con dos versiones del sistema GeneXpert. Por un lado, el viejo GeneXpert convencional que nos acompañó y nos ayudó a diagnosticar durante muchos años, y actualmente contamos con un upgrade de este GeneXpert, que es la versión Ultra. Sin entrar en demasiados detalles, el sistema GeneXpert es una prueba diagnóstica de PCR en tiempo real que me permite diagnosticar o que me permite detectar de forma paralela ADN del complejo Mycobacterium tuberculosis en muestras biológicas, ya sean pulmonares como extrapulmonares, y mutaciones en el gen ERPV que se asocian a la resistencia a rifampicina. Es decir, el sistema GeneXpert me permite. Hay un micrófono abierto que creo que está haciendo interferencia. Ahí está. No, sí, está abierto. Bueno, y en resumen, el sistema GeneXpert me permite identificar el complejo Mycobacterium tuberculosis y detectar posibles resistencias a rifampicina. ¿Qué características tiene este sistema GeneXpert? Como dije antes, fue aprobado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2011. Primero se aprobó y se validó para muestras pulmonares y luego se validó para muestras extrapulmonares. Aproximadamente el resultado, una vez que se procesa la muestra, se obtiene en aproximadamente 2 horas desde que se inicia el procesamiento. No sirve para el control de tratamiento, para eso tenemos a la vaciloscopía. ¿Y por qué motivo? Porque volvemos a las peras y a las manzanas. GeneXpert detecta ADN del Mycobacterium tuberculosis. Y ese ADN puede persistir aún sin que los bacilos estén viables y puede persistir aún que el tratamiento esté haciendo efecto. Entonces, no está recomendado para realizar controles de tratamiento. Algo importante también a destacar, que lo pudimos evaluar entre los 3 hospitales de referencia del gobierno de la ciudad a lo largo de toda la experiencia incorporada desde el año 2014, es que hay que tener mucho cuidado en lo que implica la utilización de GeneXpert en el diagnóstico de pacientes que han sido pretratados. Actualmente se sabe y se reporta que para la versión Ultra es necesario que el paciente haya terminado su tratamiento que el lapso entre la utilización de GeneXpert para diagnóstico y la finalización del tratamiento sea superior a 5 años. En lo que respecta a la versión convencional de GeneXpert, con 1 año de tiempo era suficiente. Esto vamos a ver más adelante que se debe fundamentalmente a la sensibilidad que tiene la versión convencional con respecto a la versión Ultra. Algo muy importante que es lo que les comentaba, por lo cual nos sirve para control de tratamiento, es que un resultado positivo no me indica necesariamente presencia de microorganismos viables. Recordemos que las pruebas moleculares detectan ADN y para poder detectar viabilidad necesito del cultivo. Y lo más importante y destacable es que en lo que implican muestras extrapulmonares, me quiero centrar fundamentalmente en el LSR, la sensibilidad del método depende directamente del volumen y de la cantidad y calidad de la muestra. Bien. Entonces, brevemente contarles un poquito las características que tiene la versión convencional de GeneXpert en respecto o en comparación a la versión Ultra.
Ambas me permiten el diagnóstico, la detección del complejo Mycobacterium tuberculosis. Lo mismo ocurre con la detección de resistencias o de mutaciones asociadas a esa resistencia a rifampicina. Voy a dejar para el final esta partecita del target amplificar. En lo que respecta a la sensibilidad, al límite de detección, a la sensibilidad de la técnica, fíjense que el límite de detección o la sensibilidad de la versión ultra es mucho mayor en comparación de la versión convencional. Y esto se fundamenta principalmente, no voy a entrar en demasiado detalle, pero en la metodología de detección. La versión ultra utiliza sondas que se unen o que detectan los 81 pares de base del gen RPOB. En el caso de la versión ultra, también utiliza sondas llamadas molecular beacon, que no viene al caso de entrar en demasiados detalles, que detectan esas 81 pares de bases, pero aparte también detecta inserciones que están asociadas a la identificación del complejo Mycobacterium tuberculosis. En líneas generales, lo que les quiero transmitir es que la versión ultra, al tener mayor cantidad de target para detectar, tiene una sensibilidad mayor que la del GeneXpert convencional. Es por ese motivo, fundamentalmente, el cuidado que tenemos que tener cuando utilizamos el GeneXpert Ultra para el diagnóstico de pacientes con tratamiento previo, porque podemos correr el riesgo de estar sobrediagnosticando tuberculosis en un paciente que en realidad no está cursando o no estaría cursando una tuberculosis activa. Pasando rápidamente a la segunda plataforma disponible en nuestro país, que es la plataforma BDMAX, también hablamos de cosas muy parecidas. Hablamos de una PCR en tiempo real, automatizada, que me va a permitir de forma paralela identificar al complejo Mycobacterium tuberculosis, pero acá tenemos algo interesante, que aparte de permitirme detectar mutaciones asociadas en el gen RPOB, asociadas con la resistencia a rifampicina, me detecta las mutaciones, tienen la capacidad de detectar mutaciones presentes en el gen CAT-G e INA asociadas con la resistencia a isoniazida. Y acá me detengo brevemente para hacerles el comentario y por qué la importancia de la de la incorporación de esta nueva tecnología. Fundamentalmente porque en los últimos años, si bien aumentó mucho la tasa de resistencia a rifampicina y a isoniazida, nosotros hemos evaluado en nuestros hospitales un gran aumento, un importante aumento de la resistencia, de la monoresistencia a isoniazida. Entonces, utilizando esta plataforma diagnóstica, nosotros tenemos la ventaja de no tener que retirar un antibiótico muy importante cuando obtenemos un resultado de una resistencia a rifampicina, por ejemplo, por GeneXpert, ¿bien? Hasta lograr obtener, cuando digo retirar el tratamiento, la isoniazida, hasta obtener el resultado por el cultivo. Y otra de las grandes ventajas que tiene este equipo, esta plataforma, es que, como les comenté antes, nos permite identificar mutaciones en los genes CAT-G e INA y fundamentalmente saber si la resistencia a isoniazida está en el gen INA, porque recuerden que el 80% de los casos que presentan mutaciones que confieren resistencia a isoniazida en el gen INA pueden ser tratados con altas dosis de isoniazida. En lo que respecta a los parámetros analíticos de estas técnicas, en una actualización que reportó la Organización Panamericana de la Salud en el año 2021, se pudo evaluar la sensibilidad y la especificidad acumulada, es decir, de todas las metodologías aprobadas para el diagnóstico rápido de tuberculosis, y se puede hablar de en cuanto a la detección del complejo Mycobacterium tuberculosis, de una sensibilidad acumulada que es aproximadamente el 93% y una especificidad del 97,7%. En lo que respecta a la detección de rifampicina, de la resistencia a rifampicina, la sensibilidad acumulada reportada es del 96,7% y la especificidad es prácticamente del 99%. Y en lo que respecta a la resistencia a la isoniazida,
a la detección de resistencia isoniazida, la sensibilidad ronda aproximadamente el 86,4% y la especificidad es de un 99,2%. Entonces, como podemos ver, la metodología molecular, el diagnóstico rápido de la tuberculosis, en el diagnóstico rápido de la tuberculosis contamos con metodologías que son altamente sensibles y altamente específicas. Todas estas validaciones se hicieron en comparación del gol estándar, que es el cultivo. Bien, no mucho más, no me quiero tomar mucho más minutos, porque creo que lo que viene ahora es lo más enriquecedor y lo más interesante. Espero que como base teórica haya sido de mucha utilidad. Este es el equipo de trabajo del Hospital Piñero, la doctora Roxana Paul, la técnica Natalia Cordón y la técnica Paola Jarro, y debajo les dejo el mail del laboratorio por si podemos serles de utilidad para cualquier duda o lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rita. Vamos a pasar ahora a la parte de casos clínicos, donde los va a presentar el doctor Mario Mateo. Yo voy a ir pasando las diapositivas y les recuerdo que una vez que él presente el primer caso, se pueden hacer todas las preguntas. Pueden habilitar los micrófonos como para que sea más dinámico, o mandar la pregunta por el chat, pero por favor recuerden luego apagar el micrófono, ¿sí? Así que voy a empezar a compartir la pantalla. Bueno, desde acá entonces muchas gracias, Laura, por invitarme. Muchas gracias también a Rita por acompañarme. Quiero decir una cosa rapidísima. La semana pasada, cuando estábamos preparando la clase, Rita tuvo COVID, estaba totalmente afónica, le dije, así no podés dar la clase, la quiso dar igual. Así que bueno, eso demuestra la capacidad que tiene de sobreponerse a todo. Se lo quiero agradecer especialmente. Bueno, a ver, vamos a empezar. La idea es hacer una cosa rara, o sea, no quiero hablar yo, quiero presentar algunas cosas y que todos podamos discutir. Yo voy a dar mis ideas y ustedes van a dar las suyas, obviamente, como dijo la doctora Ladruta, vamos a tratar de hacerlo ordenadamente. Y otra cosa, Laura, yo preparé un montón de casos clínicos, hay como 8. Vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? No quiero apurarme, quiero discutir, así que hasta donde llegamos, llegamos y bueno, y discutimos, que es lo que más me interesa, y no tanto dar una clase yo, basándonos en la teoría de recién. Bueno, pasamos al primero. Siguiente. Ahí va. Ahí va el primero. Muy bien. Bueno, vamos a leerlo, yo lo voy a leer y vamos a ver, tratar de entre todos de contestar las preguntas. El primero es un caso de pediatría. Dice, un niño de 2 años de edad llevado a consultorio de pediatría para control, ya que su madre, que es una mujer de 30 años de nacionalidad peruana, fue diagnosticada hace un mes con tuberculosis pulmonar bacilífera, donde en un examen de Puto dio baciloscopía positiva, 3 cruces con más de 10 bacilos por campo. Al niño se le solicita una tomografía axial computada de tórax, donde se observa una posible forma primaria de tuberculosis, con adenopatías bilaterales en ganglios ciliares y una pequeñita opacidad pulmonar incipiente en pulmón derecho. Bueno, acá yo, en base a esto, planteo algunas preguntas. Primero, ¿cómo haríamos para realizar el diagnóstico microbiológico? La segunda pregunta que hago es ¿qué nos puede aportar la biología molecular en este caso? Y la tercera pregunta es ¿en qué muestras podríamos realizar estudios de biología molecular a este niño? Bueno, la primera pregunta que se me ocurre hacerles es, este caso, ¿qué dificultades tiene? ¿Qué cosas a ustedes les parece importante? A ver, ¿quién me podría plantear algo que les parezca interesante y que sea importante de resaltar? Pueden abrir el micrófono y charlar. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Sí, sí, todos pueden hablar. Laura. Sí. En este caso, que es un niño de 3 años, el problema que tenemos es que no es pectora. Entonces tenemos que ver la manera de buscar el bacilo con lavado gástrico, por ejemplo.
que sería una alternativa. Y si no, a través de técnicas de esputo inducido, con una buena kinesio y asistencia kinésica, tratar de lograr algo, ¿no? Y Está estas bien, muestras ese es me el parece primer que yo le problema. haría... Sí. Ese es el primer problema. Tenemos una dificultad en la toma de muestra, hay que hacer un lavado gástrico. Estamos de acuerdo. Bien. ¿Cuál sería el segundo problema a plantear acá? El segundo... ¿Qué otra cosa plantearíamos acá? Yo plantearía dos cosas más acá. Yo no le hubiera hecho el ataque de entrada, pero bueno, ya tiene la tomografía hecha y quizás tuberculosis pulmonar bacilífera de la madre, de dónde se contagió la madre, para ver qué resistencia puede llegar a tener esa madre, ¿no? Si queremos seguir trabajando con más minuciosidad. Tal cual. Aparte otra cosa, si fíjate una cosa. No tengo posibilidad de saber la sensibilidad, viene una persona extra de Perú, con un tratamiento preestablecido, suponiendo que es un bacilo sensible, al paciente le hago PPD, radiografía, examen clínico, trato de tomar una muestra, creo que en este caso tomar una muestra como sea, ¿no? Mario, Claro, está bien. Bueno, a ver. Yo plantearía esto, a ver si están de acuerdo conmigo y me corrigen algunos. Yo plantearía lo siguiente, yo plantearía cuatro cosas acá. Primero, plantearía, como bien dijeron, tenemos un problema en la toma de muestra, clave, porque no podemos tomar esputo porque el niño no es pectora, punto uno. Punto dos, tenemos una tomografía de tórax, sin otro dato más, donde aparece una especie de tuberculosis primaria con lesiones incipientes. Acá hay una cosa que en los niños es muy, muy importante y lo que estamos viendo hoy en día. Con una madre bacilífera, este niño, si está enfermo, va a tratamiento. Si está sano, va a profilaxis. El tema es el siguiente, no hay que hacer profilaxis en los que están enfermos. Porque si hacemos profilaxis en los que están enfermos, ¿qué nos va a pasar? Primero que no se van a curar y además, ¿qué otra cosa les va a pasar? Se van a hacer resistentes a la isoniazida, porque cuando hacemos tratamientos con monodroga, se hacen resistentes. Entonces, lo primero que tenemos que definir acá, y por eso va a ser tan importante el diagnóstico de laboratorio, es si este chiquito realmente le podemos hacer el diagnóstico bacteriológico y confirmarle la enfermedad. Ese sería el segundo tema que tenemos. El tercer tema que tenemos, que lo dijeron ustedes, es que la madre es de origen peruano, y en Perú hay alta incidencia de resistencia a drogas, ¿sí? O sea que el caso es complicado por donde se lo mire, y acá es necesario, digamos, poner todo lo que tenemos a la parrilla, digámoslo así, para poder hacer el diagnóstico bacteriológico cuanto antes. Bien, entonces, haríamos un lavado gástrico, eso lo dijeron ustedes, le podemos hacer una prueba de PCR en tiempo real, ¿sí? Y vemos. Una cosa interesante, en pediatría ustedes saben que la sensibilidad de los diagnósticos convencionales baja mucho, sobre todo en chiquititos de poca edad. Entonces, en estos chiquititos de poca edad, la biología molecular hay que usarla siempre. Si nosotros tuviésemos la plata y la disposición, por ejemplo, a los lavados gástricos hay que meterlos en PCR en tiempo real a todos. Sobre todo cuando son controles de foco, porque la biología molecular en esos casos sí hace la diferencia. ¿Sí? Y después, para lo último, vamos a discutir qué otras muestras podemos utilizar, y ahí vamos a hablar después con Laura, que sabe de estas cosas. Pasemos a la siguiente, que sería la resolución. Mario, ¿tenés un minuto? ¿Me escuchás? Sí. Bueno, no, te quería leer porque hay gente que está escribiendo en el chat. Julieta de Cunto decía, bueno, la posibilidad de resistencia por la nacionalidad de la mamá. El origen también, María Soledad Álvarez decía el origen de la mamá, el riesgo de la resistencia, y Graciela, lista, menciona como otro tipo de muestra el VAL, hacer un VAL en el niño. Bueno, está bien. A ver, pero otra vez lo mismo. En los niños se prefiere el contenido gástrico. A ver, técnicamente no sé si no es mejor o más sensible hacer un contenido gástrico que un lavado broncoalveolar en un niño de 2 años. Lo de la madre peruana, sin duda, es un problema importante. Y el otro problema que lo quiero volver a resaltar
es que tenemos, cuanto mejor tengamos los diagnósticos microbiológicos de entrada, mejor es. Porque otra vez lo mismo, no tenemos que hacer profilaxis a chicos que están enfermos. Eso es una cosa que estamos viendo hoy mucho. Le hacen profilaxis a chicos enfermos y entonces empieza a aparecer resistencia isoniazida. ¿Por qué? Porque justamente queman las drogas, porque lo hacen como monodroga en un individuo enfermo, y ahí el individuo no se cura y encima se hace resistente a la droga, o sea, le hacemos un regalito doble. Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico microbiológico, ahí vamos a tener la seguridad de que vamos a poner el tratamiento a una persona que está enferma. Y ahí sí, como la biología molecular tiene muchísima más sensibilidad que la parte, digamos, convencional, eso nos va a ayudar muchísimo a manejarnos. Insisto, los contenidos gástricos, sí, tenemos la disponibilidad, en estos casos tienen que ir todos a Ginepper, del primero al último. Y la diferencia es importante en el tiempo en el cual es el diagnóstico, ¿sí? Y también en la sensibilidad que tiene el método. Bueno, Mario, vamos a ver la resolución entonces. Mario, aprovecho por las preguntas de la muestra, porque hay dos preguntas, una era la del VAL y acá aparece otra de Isabel Escuasi de la materia fecal. Con respecto Eso es lo que te quería preguntar a vos, muy bien, espectacular. Ahora vamos, con respecto al VAL, no tiene un rescate mucho mayor que el contenido gástrico y es un método obviamente mucho más invasivo que el contenido gástrico. Y por otro lado también realmente hay pocos lugares en los cuales se puede realizar incluso en Capital Federal, una endoscopía y un lavado bronquialveolar a un niño pequeño, ¿sí? Porque convengamos que cuando estamos llegando más a la adolescencia, generalmente tenemos lesiones más avanzadas o cavidades en las cuales es mucho más fácil encontrar un esputo positivo porque ya pueden expectorar. Entonces, cuando estamos hablando de contenido gástrico es porque estamos hablando de chicos muy chiquitos. Existe Sí, la posibilidad de la muestra, Laura, pero es mucho más cruenta y no mucho más sensible. Mirá, el otro día que intentamos hacer uno, ¿te acordás con Fernanda? Y costó muchísimo, la muestra que vino fue escasísima. No es fácil hacer VAL en niños tan chiquititos, eso seguro. Y después, bueno, contale un poco, Laura, lo de la materia fecal, que era lo que iba a la última pregunta, ¿en qué muestras podíamos realizar estudios de biología molecular? Ya dijimos los contenidos gástricos y también contale un poco lo de la materia fecal. Exacto. Bueno, la OMS ya aprobó como nueva muestra para niños pequeños el procesamiento de la materia fecal con XPER o XPER Ultra, que como dijo Rita, el Ultra es más sensible, ¿sí? No es que directamente se puede mandar la muestra al XPER, ¿sí? Tiene que tener un pequeño procesamiento antes. Hace unos poquitos días solamente la OMS nos envió un manual de procedimientos donde colocan unas 3 posibilidades de metodologías para poder hacer un XPER en materia fecal. La más sensible y la más simple es la metodología que se llama SOS Stool, en la cual no necesita centrifugación y se puede solamente agitar el frasco, pero es importante, por ejemplo, que no haya, que esté bien disuelta la materia fecal, que no haya material sólido, porque eso puede incluso dañar el equipo de XPER y puede dar resultados falsos. En este momento, en la Argentina, pero tengo entendido que en la mayoría de los países de Latinoamérica todavía no se está realizando la muestra de materia fecal en XPER, primero porque fue aprobada hace muy poquito y porque la mayoría de los estudios preliminares se hicieron en Sudáfrica. Creo que el único país de Latinoamérica que ha hecho pruebas con esto es Perú, pero nosotros acá, si bien tenemos proyectos de poder nosotros también hacer pruebas con materia fecal, todavía no se está pudiendo mandar a los laboratorios. Por otro lado, quiero recalcar que
esta materia fecal se pone en un XPER o XPER ultra. No es que se puede hacer cualquier tipo de cultivos, ni baciloscopías, ni nada de eso. Es para este método automatizado en XPER. Tal cual. Otra cosa que te quería agregar, Laura, con eso es que a nivel internacional han salido ya muchos trabajos científicos comparando, por ejemplo, el rendimiento del Ginesper y Esper Ultra en materia fecal, por ejemplo, contra los contenidos gástricos, y los resultados son alentadores. Imaginarse que en un contenido gástrico hay que meter la sondita, es cruento para el nene, tiene que estar a la mañana temprano internado. O sea, desde el punto de vista de la primera dificultad que habíamos planteado, que era la toma de muestra, la materia fecal nos limpia el camino muchísimo, ¿sí? Si es que el Ginesper logramos demostrar, como se está demostrando en el mundo, que funciona más o menos parejo en relación al contenido gástrico, ¿no es cierto?, en materia fecal. ¿Sí? Es una cosa a estudiar, obviamente, y a poner a punto acá en el país, ¿no es cierto? Laura La Gruta tenía un proyectito que, bueno, estamos tratando de hacerlo en el momento en el que empezamos, vino la pandemia, lo de siempre, ¿no? Pero bueno, la idea está. Exacto. Bueno, decirles que quizás no tenga, se está acercando al contenido gástrico, no tiene la misma sensibilidad, el gol estándar es contenido gástrico o esputo inducido a través de cultivo, es lo que más sensibilidad tiene por el momento, pero convengamos que la simplicidad de la toma de la muestra hace que estemos muy esperanzados en esto. Sí, igual te digo, no tiene la misma sensibilidad como yo te decía, pero tampoco, si vos ves trabajo internacional, está muy lejos. O sea, no es que tampoco la sensibilidad cae tan drásticamente. Estamos ahí. Totalmente, Mario. Sí. Exactamente. Bueno, ¿vamos a ver la resolución entonces? Bien. Vamos. Sí, ahí va. ¡Pum! Bueno, lo que ya habíamos comentado rápidamente. Bueno, ¿cuáles eran las dificultades? La obtención de la muestra en un niño de 2 años que no sabe estructurar y se debe obtener una muestra de lavado gástrico. Obviamente la sensibilidad de los métodos de diagnóstico convencionales baja considerablemente. La madre es de nacionalidad peruana, país con alta prevalencia de tuberculosis resistente a drogas, todo esto lo habíamos hablado. Entonces, ¿qué se hizo acá? Acá se hizo un lavado gástrico, 15 mililitros, se centrifugó previamente a la realización de métodos diagnósticos. Esto es importante, ¿eh? Como decía Rita, la toma de muestra y el procesamiento de la muestra. Los lavados gástricos hay que centrifugarlos, ¿eh? Porque si no, hacemos Ginesper Ultra para ganar sensibilidad y si no centrifugamos, perdemos sensibilidad. Entonces hay que hacer las cosas bien. Lavados gástricos centrifugados y entonces vamos a ver qué pasa. Hicimos vaciloscopía, método de cilinfequialamina, no nos dio nada, negativo. Ahora, cuando hacemos la PCR en tiempo real, aparece detección de ADN de complejo micobacterium tuberculosis, bajo obviamente, porque las cantidades en contenidos gástricos son bajas. La resistencia a rifampicina, por suerte, fue no detectada. Entonces, ¿qué pasó acá? Diagnóstico microbiológico, como dice ahí abajo, y sensibilidad a rifampicina, rapidito, el mismo día de tomar el contenido gástrico. O sea, a las 8 de la mañana tomamos el contenido gástrico, a las 12 del mediodía ya tenemos el diagnóstico de certeza y tenemos la sensibilidad a rifampicina. Entonces, primero, acá no hay que hacer profilaxis, hay que hacer tratamiento, porque está enfermo. Confirmado el diagnóstico a las 2 horas. Y segundo, podemos poner la droga de primera línea, ¿sí? Porque sabemos que la resistencia a rifampicina no fue detectada y eso tiene una sensibilidad del 90 y pico %, con lo cual tenemos una gran posibilidad de acertarle. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense lo que yo les quería mostrar, el impacto de la biología molecular, ¿sí? ¿Está? Cuando hablamos cómo pega, cómo golpea la biología molecular. Tener todo en 2 horas, ¿sí? Bueno, para terminar, ya la dejo. El cultivo en el JIT dio positivo para complejo micobacterium tuberculosis, o sea, confirmó el diagnóstico a los 16 días. 2 horas contra 16 días. ¿Cómo dio el antibiograma? Sensible senecid y rifampicina. O sea, todo confirmado a los 16 días. Antes de la biología molecular, esto se resolvía en 16 días. Después de la biología molecular, esto se resuelve en 2 horas. Y acá terminaría el primer caso. Perfecto. Mario, una pregunta más sobre el contenido gástrico. Una vez que he tomado este contenido gástrico, ¿cuánto tiempo puedo guardarlo antes de mandarlo al laboratorio?
cómo se guarda. A ver, dos cosas. Para la técnica de biología molecular, otra ventaja, no hace falta. A ver, nosotros sabemos que para cultivos hay que procesarlo en las 2 primeras horas o si no hay que neutralizarlo con bicarbonato. Eso es obligatorio, pues si no, los bacilos pierden la viabilidad. Pero como bien había explicado Rita, la técnica de biología molecular detecta ADN, no viabilidad, con lo cual ahí el tema de las 2 horas famosas y de la neutralización no es tan, digamos, pertinente porque el ADN va a estar. Nosotros no nos importa para un GeneXpert si los bacilos están vivos o muertos, porque lo que detectamos justamente es ADN. Los métodos de biología molecular no detectan viabilidad. Así que el famoso tema de los tiempos y las neutralizaciones, que para la parte, digamos, fenotípica es importantísimo, para la parte molecular no lo es tanto. ¿De acuerdo? Igual, Mario, te hago una aclaración respecto a eso. Es interesante lo que vos decís de que no necesitamos la neutralización ni la urgencia del procesamiento del lavado gástrico. Pero también es importante destacar que si el resultado no hubiese sido sensible a rifampicina, tendríamos que tener la posibilidad de hacer la prueba de sensibilidad fenotípica. Entonces, como para redondear, la importancia de que la muestra llegue de forma rápida y de forma adecuada y bien conservada al laboratorio es crucial, porque hasta que uno no se encuentra con el caso, no está definido qué metodología se va a usar, ¿bien? Entonces, en este caso, porque dio sensible a rifampicina, pero si nos hubiese dado resistente, necesitamos cultivar porque no contamos con la resistencia de la sensibilidad isoniazida. Y también va a necesitar por ahí una fluoroquinolona como tratamiento y eso no lo vamos a tener con ninguno de estos dos métodos, ni el BDMAX ni el XPER. Tal cual. Bueno, más que nada lo pusimos para discutir todo lo pediátrico y también para ver, como yo te decía, el impacto de la biología molecular cómo ha, digamos, volteado o cambiado todos los paradigmas de diagnóstico. Bueno, siguiente, Laura, vamos al segundo. Segundo. Bueno, este es increíble. Y les digo por qué es increíble. Porque ayer me volvió a pasar. Tal cual, estos son todos casos reales. Esto pasó hace un tiempo. Ayer con otra familia me volvió a pasar exactamente lo mismo. Igual, por segunda vez. Miren este caso. Bueno, un paciente de sexo masculino de 44 años de edad, sintomático respiratorio, es diagnosticado con tuberculosis pulmonar. Posee una radiografía de tórax con una imagen cavitada en vértice pulmonar derecho, una vaciloscopia de esputo 3 cruces, más de vacilo por campo, una tuberculosis clásica. Vamos a ver los contactos o posibles casos índices. Tiene 2 hijos. Miren esto. El primer hijo, un antecedente de tuberculosis pulmonar bacilífera, con múltiples abandonos de tratamiento y un óbito 2 años antes del caso actual. Bien, en el antibiograma, este hijo era multiresistente, resistente a isoniazida y rifampicina, por lo tanto, el caso que tenemos ahora es contacto de multiresistente. Bien, vamos a ver el segundo hijo, que es un hijo conviviente. Tiene una tuberculosis pulmonar bacilífera con múltiples abandonos de tratamiento hasta 1 año antes del caso actual y con un antibiograma sensible a isoniazida, rifampicina, tambutol y solamente resistente al estrepto. Bueno, a ver, esta se la preguntamos a los médicos. ¿Cuál cree que es la conducta médica adecuada en este caso? ¿Y qué oportunidades nos brinda la biología molecular en el diagnóstico? O sea, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Qué le damos? ¿Le damos tratamiento, le damos las 4 drogas o le damos un tratamiento para multiresistente? Pregunto. Es contacto de AR, porque técnicamente lo es. ¿Qué se le da? A ver. ¿Quién me opina algo de esto? Vamos, alguien que me tire una idea. O sea, la pregunta sería, si no tuviesen el GeneXpert, ¿qué harían acá? No, bueno, la realidad es que una cosa es no tener el GeneXpert y otra cosa es tener el GeneXpert. Teniendo en cuenta bueno, sin GeneXpert. Sin GeneXpert yo creo que empezaría
lo primero que pensaría es que como tiene dos contactos, uno multiresistente y otro con solo resistencia a streptomicina, empezaría cubriendo un posible caso de multiresistente, en principio. Posteriormente esperaría los cultivos y con su sensibilidad para posteriormente rotar el tratamiento al adecuado. Eso es lo que haría primero. Teniendo el Ginepper, uno podría diferenciar con cuál bacilo se pudo haber contagiado, teniendo en cuenta que uno es sensible a rifampicina y el otro es resistente a rifampicina. Entonces, teniendo el Ginepper, quizá uno podría diferenciar. Si es resistente, se contagió probablemente del caso que evitó, y si es sensible a rifampicina, probablemente se haya contagiado del caso que está actualmente en tratamiento, en ese caso. Por lo menos pensaría por ese lado. Sí, está bien, pensamos exactamente igual. Este lo puse para otra vez que veamos el impacto de la biología molecular. Y acá hay una discusión importante, ¿sí? El tema de costos. Porque, a ver, vos me decías a mí, está bien, yo estoy de acuerdo con vos. Nos iríamos primero a hacer un tratamiento de MR hasta el momento que lleguen los cultivos y los antibiogramas, y después de última, si es sensible, lo cambiamos. Ahora vos, para poder hacer eso, tenés que hacer durante un mes un tratamiento de multiresistente. Y los tratamientos para multiresistente, acá siempre lo dice el doctor Palmero, son infinitamente más caros que el tratamiento de primera línea. Entonces, estamos de acuerdo, digamos. Entonces, claro, entonces uno pensaría que el Ginepper hasta termina siendo más barato que el gasto de la medicación. Exactamente, en un caso como este, si tenemos la suerte de que el antibiograma sea sensible, el Ginepper es sensible a rifampicina, nosotros podríamos jugarnos a hacer un tratamiento con las drogas iniciales y vamos a gastar muchísima menos plata. Entonces, cuando a mí me dicen, no, el Ginepper es caro, en este caso, por ejemplo, ¿es caro? Para discutir. Bueno, siguiente, Laura, vamos a ver cómo se resolvió esto. Bueno, entonces, lo que habíamos discutido, el paciente tiene una tuberculosis, es necesario iniciar rápidamente el tratamiento, pero contamos con un problema. Tiene dos contactos, uno sensible y otro multi. ¿Qué drogas conviene utilizar? Ya la discutimos. Entonces, ¿qué pasa? Todos dijimos, acá necesitamos el Ginepper. Bueno, hicimos el Ginepper, nos dio complejo micobacterio en tuberculosis detectado en forma alta y nos da la resistencia a rifampicina no detectada. Nos da sensible. Entonces, en base al resultado, se decide iniciar tratamiento con drogas de primera línea, ¿sí? Los cultivos en medio líquido son informados 22 días de incubación, dan como resultado tuberculosis con antibiograma sensible a ISO y rifa. Entonces, este problema que como hablábamos recién y discutíamos, nos iba a llevar 22 días resolverlo, y por ahí el paciente se comía 22 días de tratamiento de segunda línea, lo resolvimos en 2 horas. ¿Qué pasó con este paciente? Se le dieron droga de primera línea, evolucionó bien, después, bueno, lamentablemente el paciente abandonó el tratamiento, todas estas cosas que pasan, pero bueno, estas son otras cuestiones. El paciente evolucionó bien con drogas de primera línea y se pudo resolver el problema en 2 horas. Otra vez lo mismo, de vuelta, el impacto de la biología molecular, bien pedida para solucionar este tipo de problemas, ¿sí? Y otra vez insistimos, 22 días contra 2 horas. De acuerdo. ¿Alguno más quiere aportar algo a esto? Aprovechando este caso, convengamos, en este caso, por ejemplo, teníamos el paciente con una baciloscopía positiva, ¿no? Que tenía muchas cavernas, pero supongamos que tenemos un paciente con una lesión muy pequeña porque la hemos encontrado por un estudio de contacto, o un niño que suelen ser paucibacilares, nada más para recalcar que en el caso de que nuestro paciente sea contacto de un multiresistente y yo no pueda aislar no puedo obtener una muestra o no puedo aislar el bacilo de ese paciente, debo tratarlo como multiresistente, porque ya hay varios estudios de que los convivientes o contactos cercanos de multiresistente tienen una altísima probabilidad de ser multiresistentes también. En este caso que vos estás contando, había 2 posibilidades.
entonces había que decidir cuál de los dos, ¿no es cierto? Claro, Pero si no, acá había una ventajita que sabíamos que el multiresistente había obitado 2 años antes y el que estaba conviviendo actualmente con el padre era el hijo que era sensible, entonces uno pensaba que iba a ser sensible, pero bueno, una cosa es pensar y otra cosa es tener la resolución a mano en 2 horas, ¿no es cierto? Está. Yo quiero aclarar otra cosa también importante, dentro de lo que comentaban recién, era que dentro de la historia clínica uno sabía que esos pacientes, uno era multiresistente y el otro solamente resistencia a una sola droga. Muchas veces eso no se sabe y sabemos que han tenido familiares con tuberculosis que no han cumplido bien el tratamiento, ¿sí? O que no lo han cumplido correctamente y han fallecido o lo que sea, pero sin saber exactamente la resistencia o no a las drogas. Y ahí es otro drama, pensar qué hacemos con este paciente que actualmente tenemos con diagnóstico de tuberculosis, sabiendo que tiene estos familiares sin conocer la resistencia de las drogas, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Con qué iniciamos hasta esperar un resultado? Entonces, creo que ahí también es importante el Ginésper, si uno, por más que no conozca la resistencia de las drogas de los otros pacientes, es muy importante quizá también pedirle a ese paciente el Ginésper antes de esperar los cultivos, ¿no? Creo. Sí, vos pensás que más allá de lo que vos decís, que es muy cierto, ¿sí? Y eso lo queríamos discutir en un caso clínico posterior, ya lo vamos diciendo, hoy por hoy, con todos los problemas que tenemos en tuberculosis y las resistencias que están apareciendo aún en pacientes sin factores de riesgo, la Organización Mundial de la Salud está pidiendo una prueba de sensibilidad universal. ¿Está? Entonces, en ese sentido, cada vez se está viendo que es más necesario hacer antibiogramas a todos. Entonces, en ese sentido, vamos con que esto nos da una prueba de sensibilidad rápida y nos sirve también en todos estos casos, como el que explicaba recién. Bueno, vamos al tercero, Laura, pues si no, vamos a desayunar mañana. No. Vos decime cuándo no vamos más, ¿eh? Yo voy despacito. Bueno, vamos al tercero. A ver Una paciente femenina de 41 años, o sea, VIH positiva, abandonó el tratamiento antirretroviral, acude a la guardia con un síndrome meningio. Presenta como principales síntomas fiebre y cefalea de 3 días de evolución y tuvo una crisis convulsiva antes de la consulta. En la radiografía de tórax tiene adenopatías múltiples e infiltrado intersticial bilateral. En la tomografía de cerebro tiene inflamación meningia, lesión ocupante del espacio compatible con tuberculoma y compromiso del tronco encefálico. Le hacen una punción lumbar y ahí se observa un líquido cefalorraquídeo cristal de roca con 320 células por milímetro cúbico con un 80% de mononucleares. Una hiperproteinorraquia de 8 miligramos de cilitro, glucosa de 28,1, análisis para gérmenes comunes, Gram, todo esto, todo negativo. Entonces, en un paciente HIV positivo, con mal estatus, abandono de TARP, y con este cuadro más estas imágenes, la guardia decide mandar líquido cefalorraquídeo al laboratorio de micobacterias para el posible estudio de una tuberculosis meningia. Y mandan una cantidad o un volumen de 0,8 mililitros. Bueno, acá la pregunta es si se pueden realizar pruebas de biología molecular en este caso y qué utilidad y qué limitaciones tendrían. Este tema es importante. A ver, ¿qué opinan? ¿Se puede hacer alguna prueba de biología molecular acá? ¿Sí o no? Lo que tengo entendido es que en el líquido cefalorraquídeo en principio sí se puede hacer la prueba de biología molecular, pero si no me equivoco creo que son por lo menos 2 mililitros los que se deben mandar de líquido cefalorraquídeo para poder analizar el método de Ginésper. Así que es complicado, eso creo que el personal del laboratorio lo va a poder explicar mejor que yo, pero bueno, creo que eso sería la limitación, me parece. Bueno, mirá, lo primero que decís es absolutamente cierto. En realidad, todos los métodos de diagnóstico en extrapulmonares y sobre todo en los líquidos cefalorraquídeos dependen muchísimo del volumen. Para líquidos cefalorraquídeos, para un buen, digamos, diagnóstico, se requieren al menos 5 mililitros. Eso se recomienda. En líquido cefalorraquídeo se recomienda mandar 5 mililitros y la otra cosa importante es que para muestras extrapulmonares el Ginexpert Ultra
mejora muchísimo la sensibilidad. Acá lo importante es mandar un volumen adecuado, al menos 5 mililitros, ¿sí? Y que se procese con el GeneXpert Ultra. Eso mejora muchísimo la sensibilidad. Nosotros en el laboratorio lo estamos viendo, ¿eh? El uso de GeneXpert Ultra para extrapulmonares hace la diferencia, realmente hace la diferencia. Como decía Rita, el GeneXpert Ultra puede tener un poquito menos de especificidad, puede tener algunos falsos positivos, pero en la sensibilidad marca realmente la diferencia. Eso es muy, muy importante. Entonces, acá, ¿qué vamos a contestar? Vamos a contestar, primero, 0,8 mililitros no, hermano. Hay que mandar 5 mililitros sí o sí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y segundo, si tenemos los cartuchos Ultra que van en el mismo, digamos, equipo, hay que trabajar con Ultra. Rita, te llamo a vos. ¿Qué onda con los cefalorraquídeos, los pleurales y todo lo demás en el Hospital Piñero? Contame algo. Aprovecho para preguntarles cuáles son los otros líquidos que también pueden ir en el XPER o en el Ultra. Nosotros, gracias Laura, nosotros en el Hospital Piñero notamos una mejora, una gran mejora en cuanto a la sensibilidad en el procesamiento de los líquidos cefalorraquídeos. Yo creo que en este caso particular, yo no me enfocaría tanto en la muestra, sino en las características de la paciente. Es una paciente compleja, de etiología positiva, con múltiples, seguramente múltiples entradas y salidas al hospital, abandono de tratamiento de HIV, abandono de tratamiento seguramente de tuberculosis. Entonces yo siempre hago la misma pregunta. Podemos realizar un GeneXpert con esos 0,8 mililitros, pero ¿qué pasa si nos encontramos con un resultado CMT detectado resistente a rifampicina? Nos quedamos sin muestra para poder realizar las pruebas de sensibilidad. No sabemos con qué podemos tratar a este paciente. Eso por un lado. Y respecto a la sensibilidad, es muy marcada la mejora de la performance de GeneXpert Ultra es muy marcada en comparación del convencional. Respecto a lo que preguntaba Laura, esa mejora también nosotros la hemos evidenciado en los líquidos pleurales. De hecho, en algunas reuniones, creo que seguramente debe estar alguno del grupo del equipo de neumofisiólogos del Hospital Piñero, en alguna reunión hemos conversado sobre la posibilidad de armar un algoritmo de trabajo tal que, por ejemplo, el paciente que tiene sospecha de pleuresia tuberculosa, se le haga una punción, obtenga el líquido pleural y lo primero que se haga sea procesarlo por GeneXpert. El líquido positivo nos ahorramos un montón de cosas. En primer lugar, someter al paciente a la toma de una biopsia pleural. Y ni hablar, que eso no tengo idea, pero los gastos que conlleva eso en conseguir un quirófano. Entonces, hoy por hoy, la OMS sugiere fuertemente el procesamiento de líquidos pleurales, el procesamiento de líquidos cefalorraquídeos y de otros líquidos de menor frecuencia, como el acítico, y pericárdico, que saben dar también, Rita. Acítico y pericárdico. Esos 4 serían los claves. Cefalorraquídeo, pleural, acítico y pericárdico. Esos 4 con el GeneXpert Ultra dan bien. El pleural, vos sabés que siempre ya fue una muestra que le tenía reservas, porque decían que tenía sensibilidad baja, que no daba, qué sé yo. Con el Ultra ha mejorado muchísimo, claramente. Acá también. Entonces yo quería hacer mucho hincapié en eso, en que más allá de la técnica en sí, en ver qué impacto positivo genera en el servicio de la atención del paciente. Insisto, si obtenemos un resultado positivo en un líquido pleural, le ahorramos la toma de muestra de una biopsia. Entonces yo creo que estas técnicas hay que mirarlas por ese lado, o sea, tratar de qué mejoras podemos ofrecer al paciente en sí. Lo que sí quiero destacar, que no es un dato menor, que si bien la sensibilidad mejora, no es una locura y no es que nos va a salvar, siempre el cultivo va a seguir siendo más sensible, ¿bien? Pero la sensibilidad mejoró mucho en la versión Ultra. Sí, no, claramente. Y bueno, pero además otra cosa, Rita, hay que pensar lo siguiente. Siempre en los extrapulmonares el cultivo sigue siendo el método de referencia, por supuesto, y sigue siendo el método dominante donde generalmente los cultivos terminan muchas veces definiendo. Pero acá el impacto es brutal, como decía muy bien, tener un líquido cefalorraquídeo o un acítico o un pleural positivo a las 2 horas, cambia mucho la historia, ¿no es cierto? ¿Alguien más quiere preguntar algo más de esto?
No, yo quería preguntarle hacer una pregunta técnica. Entre el Ginesper y el Ginesper Ultra, ¿hay mucha diferencia económica del aparato? No. Muy buena pregunta. La diferencia económica en este momento en la República Argentina es cero. ¿Por qué? Porque el equipo es el mismo. La que nosotros llamamos malamente la PCR, el lugar donde se hace la PCR es el mismo, no cambia. Es el mismo aparato. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que cambian son los cartuchos, que vienen obviamente con las ondas estas que están marcadas para las secuencias de inserción específicas y qué sé yo, que explico ahorita antes, cambian los cartuchos. Yo acá en la Argentina pensé que digo, no, cuando venga eso va a valer, no sé, una fortuna. Y ahora la empresa que es Rogem ha cambiado los cartuchos tradicionales por los Ultra y los tradicionales aparentemente los va a discontinuar. O sea, se va a trabajar todo con Ultra. Así que, ojo, porque la diferencia económica no va a ser importante, en realidad va a ser cero, porque se va a trabajar con Ultra directamente sobre el mismo aparato. ¿Sí? Muchas gracias. Así que la disponibilidad va a estar. El que tenga el aparato va a poder trabajar con Ultra porque es lo que va a venir. Nada más que eso es lo que va a venir. Claro, igual Mario, buenísima la pregunta de Sebastián respecto al costo, pero bueno, también ya veremos más adelante qué problemáticas nos traerá aparejadas, como hablamos esto de la sensibilidad, del pretratado y de todas esas cosas. No, a ver, otra vez lo mismo. Vos sabés bien, Rita, que los métodos que mejoran sensibilidad siempre pagan un costo, y el costo es la especificidad. El Ginesper Ultra es muchísimo más sensible y eso está recontra comprobado, sobre todo en muestras extrapulmonares. El costo que pagamos es que es un poquito menos específico, sin irse muy abajo, pero es un poquito menos específico y hay que tener ese cuidado especial en los pacientes que tuvieron tratamientos previos. Yo, para esputos en pacientes que tienen tratamientos previos, ya sabemos que el Ginesper Ultra hay que ser muy cuidadoso, pues ahí tiene falsos positivos. Había un caso clínico más adelante de eso. Bueno, vamos Laura, ¿lo resolvemos? ¿Vamos a la segunda? Mario, creo que son menos cuarto, creo que hacemos rápido el caso 4 y ahí llegamos. Y ahí llegamos. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo? ¿El costo de qué me decís? ¿De los cartuchos? Del Ultra, el costo, claro, de los cartuchos. De los cartuchos. Mirá, como te decía, hoy por hoy se está trabajando con lo mismo, o sea que los tradicionales y los Ultra van a valer igual. Acá en la Argentina vos sabés que hay problemas grandes de inflación. En su momento los cartuchos valían $100, ¿sí? ¿Está? Que si vos lo tomás al dólar de la calle serían 20.000 pesos. Con todo el, digamos, desorden económico de la Argentina y las ofertas y qué sé yo, alrededor de 15.000 pesos por cartucho, podríamos decir hoy, una cosa por el estilo, ¿sí? ¿Está? Y como te digo, como el tradicional lo van a discontinuar, ¿sí? Va a salir 15.000 pesos el Ultra. Hay una forma de comprarlos a través de un fondo internacional que se pagan menos, ¿sí? ¿Está? Pero bueno, es un fondo especial de las Naciones Unidas, acá en la Argentina entra a través del Malbrán, o sea, ya ahí entramos en una cuestión política que no es la mía y no podría contestarte más allá de eso, ¿viste? En el fondo global los cartuchos están a $10 cada uno, tanto el sí, entre 10 y 15 dólares. Comprándolo por el fondo, digamos, internacional, con el subsidio, serían 15 dólares cada cartucho. Pero tenés que estar adherido a ese programa. Bien. Gracias. Bueno, vamos a la resolución. Bueno, ¿qué pasó con rápidamente? Bueno, resultado de las pruebas, de los 0,8 mililitros, le hicimos una vaciloscopía, obviamente la vaciloscopía no tiene sensibilidad, dio negativa, le hicimos un Ginesper, una PCR en tiempo real y dio negativo. Y fíjate, ahí lo que decía Rita, miren lo que pasó, el volumen de muestra era muy escaso, y había que usar Ginesper Ultra. Entonces, ¿qué pasó? Hablamos con los médicos, le dije, bueno, mandame 5 mililitros y lo vamos a hacer con el Ultra. Entonces, repetimos el estudio inmediatamente, repulsaron al paciente, 5 mililitros, hay que centrifugar, lo mismo que los contenidos gástricos, hay que centrifugar, hicimos la PCR en el Ginesper Ultra, ¿y qué pasó? Complejo Mycobacterium tuberculosis, detectado muy bajo, pero detectado al fin, y esto vale, resistencia a rifampicina, no detectada. Los cultivos, positivos a los 18 días, sensibles a ISO y rifa. Bien, ¿para qué lo pusimos este caso clínico?
para la importancia del manejo de las muestras. Cuando nosotros en el laboratorio decimos, manden 5 mililitros, y yo le digo a los técnicos, hay que centrifugarlo sí o sí, no es porque tenemos ganas de joder. ¿Cómo cambia el resultado cuando la muestra está bien tomada? Entonces, ¿cuál es la moraleja? Hicimos un diagnóstico rápido de una meningitis tuberculosa en un paciente HIV, pero que se debe ser muy cuidadoso en la toma de muestra y en los métodos a utilizar. Eso es una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos al cuarto, Laura, que terminamos, dale. Vamos al cuarto, que son -10, lo hacemos rapidito a esta. Que el último. Después los otros, no sé, seguimos otro día, no sé, cuando quieras vos. Yo no tengo ningún problema. Bueno, seguimos. Miren. Una paciente transexual, 33 años de edad, serología positiva para VIH, abandono de tratamiento, este es fácil, abandono de tratamiento antirretroviral, síndrome febril de origen desconocido de 10 días de evolución, al examen clínico múltiples adenopatías periféricas, por lo que se decide realizar una punción aspiración de un ganglio cervical. Se realiza vaciloscopía de la muestra obtenida, 3 cruces, más de 10 vacilos por campo. Bien, listo, es una tuberculosis. Entonces, ¿para qué hay que hacerle sin espera a este? ¿Qué utilidad puede tener? Nosotros se lo hicimos. ¿Por qué se lo hicimos? Resistencia. Claro. A ver, otra vez lo mismo. Una paciente transexual, los pacientes transexuales habitan en circuitos cerrados, tienen tendencia a hacer multiresistencia, además es VIH positivo, un factor de riesgo para tener resistencia a drogas. Bien, si abandonó el tratamiento antirretroviral, seguro debe haber abandonado algún tratamiento antituberculoso también, aunque no lo diga acá. Así que bueno, nosotros pensamos, dijimos, bueno, es una TBC, ya está, 3 cruces, más de 10 vacilos por campo, hagámosle un Ginesper y chequeemos la resistencia a rifampicina. Todos de acuerdo. Pasada, Laurita. Bueno, vamos a hacer, entonces, en base al resultado de la vaciloscopía, iniciamos el tratamiento para tuberculosis con droga de primera línea y mientras solicitamos prueba de biología molecular para descartar resistencia a drogas. Bueno, entonces le tiramos una Ginesper, una PCR en tiempo real y resulta que el complejo micobacterium tuberculosidad no detectable. Entonces la pregunta es esta, vaciloscopía 3 cruces y una PCR en tiempo real negativa. ¿Esto puede pasar? Sí. En el ganglio. Bueno, ¿Cuándo? justo acá Es una micobacteria, puede ser una micobacteria no tuberculosis, en principio. Exactamente. Sí, no puede ser. Cuando pasa esto, nosotros tuvimos un montón de casos de estos, 20, acá es un hospital que hay mucha gente HIV, mucha población HIV, tuvimos 20, 25, 30 casos de estos, y no erró uno. La especificidad del ESPER es muy alta en estos casos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en estos casos, sí o sí, pasamos a la siguiente, hay que pensar en una micobacteria no tuberculosa. Otro beneficio adicional del ESPER, acá no tiene que ver con TBC, pero otra cosa importantísima, acá se pueden diagnosticar o sospechar en realidad casos de micobacteriosis atípica el primer día. Y como todos ustedes saben, cuando hay una micobacteriosis atípica cambia la conducta médica, porque hay que poner otras drogas. Entonces, ¿qué nos permitió acá el Ginesper? Cambiar el tratamiento el primer día. Salimos con un tratamiento para TBC y lo cambiamos el primer día. Y cuando pasa eso, hay que cambiarlo sin temor a equivocarse, porque no nos vamos a equivocar. ¿Sí? La especificidad del Ginesper en relación con las reacciones cruzadas con otras micobacterias es 0. La especificidad es del 100%. Ahí no hay errores. Nosotros hemos tenido casos de micobacteriosis con Kansasi, con avium, con intracelulares, con abscesus, con vaciloscopías positivas y el ESPER negativo, jamás tuvimos una reacción cruzada. Especificidad del 100% en ese caso. Entonces, cuando da esto, es una micobacteria típica, sí o sí. Descarten tuberculosis. Vaciloscopía doy 3 cruces con Ginesper negativo, descarten tuberculosis. Sin ningún tipo de duda. 100% de seguridad. Bueno, ¿qué pasó en este caso? Entonces, listo. Salimos corriendo de la TBC y nos mandamos directamente a una micobacteria no tuberculosa. ¿Sí? Cambiamos la conducta médica, cambiamos la droga, cubrimos esta posibilidad. ¿Qué pasó con los cultivos? A partir de los 11 días de incubación, apareció una micobacteria no tuberculosa, le hicimos las pruebas de identificación para micobacterias no tuberculosas, dicho sea de paso, el maldito para las micobacterias no tuberculosas anda muy bien, no es el tema del día, pero bueno, lo digo, y Mycobacterium avium. Entonces,
¿Qué decimos acá? La biología molecular permitió sospechar una micobacteria no tuberculosa en las primeras 24 horas de la toma de muestra. Como dijimos recién, inmediato. Y descartamos prácticamente la TBC. Y después otra vez, volvió la biología molecular para la identificación y permitió identificar una micobacteria no tuberculosa en menos de 15 días. O sea, con biología molecular, primero, descartamos una TB en 2 horas y cambiamos la conducta el primer día. Y después tuvimos los cultivos positivos y ya a los 15 días teníamos el nombre de la bacteria. Sabíamos que era un Mycobacterium avium. Otra vez, impacto brutal de la biología molecular. Esto antes tardaba por lo menos 1 mes y medio. Largo, ¿eh? Para poder hacer los cultivos, identificarlo y demás. En 24 horas la sospecha, en 15 días la identificación. Súper ¿Sí? interesante y para tener muy en cuenta, ¿eh? Mario, si te parece, les paso una pequeña mapa de los lugares donde en Argentina estamos pudiendo contar con Xper, ¿sí? Sí, escúchame, Laura. Sí. Te decía una cosa. Hola. Sí, te escucho. Sí, escuchame una cosa. Quedaron los otros casos clínicos, obviamente sabíamos que no íbamos a llegar a todo, ¿sí? ¿Me escuchás, Laura? Sí. Ahí está. Bien, te decía, quedaron los otros casos clínicos sin terminar, sabíamos que no íbamos a terminar. No sé, los podemos pasar por a través de la red de... La verdad es que tuvimos mucha audiencia, así que vamos a proponer otra actividad parecida, así que los vamos a usar seguro. Bueno, si no, lo que podemos hacer, yo no tengo ningún problema. Armamos otra dentro de 15 días o 20 días y seguimos discutiendo los casos clínicos como ahora. Yo no tengo ningún problema, a mí me gusta hacerlo. Dale, Mario, lo arreglamos. Bueno, hay que ver si le gusta a la gente. Bueno, de mi parte, vos le vas a mostrar eso, de mi parte entonces quedo acá. Espero que les haya gustado y gracias a todos por la participación, ¿sí? La verdad que nos jugamos a hacer una cosa media distinta, ¿no es cierto? Y creo que salió bastante bien por ser la primera vez. La verdad que sí. Igualmente no te vayas, Mario, ya terminamos, solo les quería No, te espero. La información, porque hace poquito que Salta, Chaco y Misiones tienen también la posibilidad de realizar Xper y me parece que es importante que si este webinar se escucha actualmente o luego más tarde, que puedan saber que tienen quizás más cerca que Buenos Aires la posibilidad de realizar un Xper, saber que en la provincia de Buenos Aires también hay equipos nuevos y hay 2 nuevos que están por llegar, para que tengan en cuenta que están contando cada vez más con esta posibilidad, ¿sí? Estos son los de Buenos Aires. Bueno, Laura, Horacio. Sí, Bueno, Horacio. Antes de terminar, quiero realmente felicitar la exposición y la conducción que han tenido en un tema tan importante y tan álgido como la biología molecular. Básicamente, como Mario lo recalcó, la importancia que tienen en los pacientes auxibacilares, en las pulmonares, en todos aquellos inmunosuprimidos en donde la tradicional muchas veces no llega a tener esta alternativa. Reitero mi felicitación a los organizadores y a los expositores en particular y a todos los presentes. Muchas gracias por todo. Bueno, de nada, gracias a todos ustedes, de mi parte, gracias a todos ustedes. Y bueno, a ver, a mí me parece que es muy enriquecedor para todos hacer este tipo de encuentros y discusiones, porque la verdad, todos enseñamos y todos aprendemos. Yo trato de enseñar lo que sé y escucho mucho a ustedes y aprendo mucho también. Por eso le decía a Laura, si en algún momento queremos seguir discutiendo casos clínicos, que son los que faltan acá y algún otro que podemos tener, armamos algún otro viernes o día que quieran y lo podemos seguir haciendo. Yo no tengo ningún problema en hacerlo y creo que vos tampoco, ¿no es cierto, Laura? No, Mario, lo vamos a seguir haciendo. Solo recordarle, bueno, tienen en pantalla las próximas 2 eventos que vamos a tener, que es el 29 de junio, un nuevo webinar sobre investigación, y el 25 de agosto la jornada internacional, donde vamos a tener como invitado al doctor José Caminero Luna, y recordarles que
este webinar fue grabado y va a ser subido a la mediateca próximamente y que va a estar de acceso libre. Así que bueno, los invitamos a todos luego de poder repasar todos estos temas con la grabación, ¿sí? Bueno, creo que ahora sí ya estamos. ¿Dejé de compartir? Sí. Ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Bueno, Sí. se nos hizo la hora, así que solamente les quería agradecer a todos los que llegamos hasta las 9 de la noche, invitarlos a participar en las próximas, y bueno, muchas gracias a todos, y si surgen dudas o propuestas para lo que ustedes quieran escuchar a propósito de tuberculosis, van a ser bienvenidas. Sí, de mi parte también, muchas gracias a todos por la atención y por la participación. Yo les digo la verdad, yo cuando pensamos con Laura esto, y también con Muriel, de la Asociación de Medicina Respiratoria, medio que dudábamos, porque es una cosa media, no es la convencional que se hace siempre en los webinares, pero realmente me voy contento de que salió bien, así que agradezco la participación de todos, ¿sí? Sobre todo un viernes a las 9 de la noche, que yo la verdad ya estoy con ganas de irme a comer una pizza de mozzarella en mi casa, pero bueno, la verdad gracias a todos por la participación y me gustó mucho cómo salió digamos, la webinar. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Buen fin de semana. Gracias a todos. Felicitaciones.